Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra nueva edición de un nuevo tiempo en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra que se encuentra en Mateo 26, 69. Pedro niega a Jesús. Una poderosa palabra. Yo no sé en qué circunstancia te encontrás, no sé en qué situación de tu vida estás viviendo, pero este es un buen momento para disponer nuestro corazón y dejar que la palabra viva y eficaz entre a nuestro interior y empiece a ministrar nuestra mente, nuestro corazón, que la palabra de Dios pueda enfocarnos a que podamos tener atención en el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno. Qué importante es poder recibir el mensaje, atesorarlo y ponerlo por obra, en práctica. Cuántas realidades negativas cambiarían si podemos tener esa intimidad constante en la presencia de Dios, compartiendo la palabra de Dios, disponiendo ese tiempo para poder meditar en ella cada momento. Qué importante es movilizar la voluntad para buscar de Dios. Movilizo mi voluntad para orar, movilizo mi voluntad para leer la palabra de Dios, para dejar entrar la presencia de Dios en mi interior. Movilizo mi voluntad para poder cambiar, para poder ser transformado. El acercarme a la presencia de Dios va a provocar un cambio, una transformación. Movilizar mi voluntad a poder ser ministrado por la palabra, eso va a producir grandes cambios en mi vivir diario, grandes cambios en mis pensamientos, porque va a entrar el pensamiento de Dios. Pero debo visualizar esto, movilizar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, para tener intimidad con Dios. Dejar de movilizar mi voluntad para practicar cosas que me alejan de la voluntad de Dios. Dejar de movilizar mi voluntad para estar todo el día con el teléfono. Dejar de movilizar mi voluntad para estar mirando videos que no edifican. Dejar de movilizar mi voluntad para escuchar música que no es de Dios. Empezar a movilizar mi voluntad para acercarme a la presencia de Dios, escuchar adoración, alabanza, cosas que me conecte con el Espíritu Santo y con la palabra. Entonces ahí va a haber un cambio, una transformación real, verdadera, vencer un poco la carne, empezar a andar más en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo pueda morar en mi corazón y pueda visualizar otra manera de vivir, otra manera de hablar. Pueda haber una transformación en mi manera de hablar, lo que comparta, lo que diga, y todo eso viene arraigado a la palabra de Dios. Pero necesito movilizar mi voluntad, activar mi voluntad para buscar de la presencia de Dios y dejar de buscar las cosas que el mundo me ofrecen, y me distraigo y me aparto de la presencia de Dios, me aparto del mensaje de Dios, me aparto de escuchar la voz de Dios. Lo que hoy necesito para mi vida es empezar a escuchar más la voz de Dios que la voz del sistema, de lo que el mundo me ofrece. Debo empezar a ser inteligente en mis elecciones. Debo empezar a dejar entrar la presencia de Dios, pero mi voluntad debe estar movilizada
movilizo mi voluntad y me acerco a tener más intimidad con Dios, más con la presencia de Dios. Así que hermano, hermana, vamos a entrar en la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has dispuesto y nos dejamos ministrar por esta palabra poderosa. Mateo 26:69, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: y antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro niega a Jesús. Qué palabra, ¿no? Hay un momento donde Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta: ¿quién dices que soy yo, Pedro? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe la revelación de Dios en su vida. Pedro recibe la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos de cada uno de nosotros recibimos la presencia de Dios, la revelación de Dios? ¿Cuántos de nosotros tuvimos ese encuentro poderoso con Jesús? Y en eso quería meditar, el encuentro poderoso con Jesús, la realidad de nuestro encuentro con Jesús, ese primer momento en la presencia de Dios, ese primer momento donde tuvimos un encuentro con Jesús. Si Jesús vendría en este momento y cara a cara te preguntara: ¿quién dices que soy yo? ¿Qué tú le dirías a Jesús? ¿Te pusiste a pensar quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Yo le diría: tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres aquel que en ese momento donde todos me rechazaron, donde mi realidad por haber sido un drogadicto, un perdido, de haber vivido en la calle, de haber sido desechado por mis malas decisiones, de estar viviendo todo sucio y sin oportunidad, desechado por todo. Tú eres el que me vino a salvar, Señor. Tú eres el que vino a darme esa oportunidad poderosa, donde mi vida se tornaba cada vez peor. Tú fuiste el que me dio una oportunidad de hoy poder estar hablando, de hoy poder estar viendo las cosas de otra manera. Tú hiciste lo imposible posible, de hoy poder estar cerca de ti, de hoy prepararme un lugar para que yo pueda vivir y pueda empezar de vuelta. ¿Cuántas cosas le diríamos a Jesús? Ese encuentro que tuvimos cada uno de nosotros, de hoy agarrarnos de ese momento
de ese momento que cada uno de nosotros sabemos cuando Jesús entró a nuestra vida, cuando Jesús se presentó a nuestra vida y lo dejamos entrar a nuestro corazón, de ese primer amor cuando llegamos a las cosas de Dios. Empezar a visualizar en qué circunstancia nos encontramos hoy, si nos encontramos cerca de la presencia de Dios, si nos encontramos alejados de la presencia de Dios, si nos encontramos cerca de aquel que nos dio una oportunidad, que tendió su mano, que entregó su vida para que cada uno de hoy podamos ser salvos y tengamos la oportunidad de poder vivir como vivimos, de poder estar como estamos, con un montón de circunstancias, pero cubiertos con la presencia de Dios, protegidos con la presencia de Dios, con esa promesa de salvación, con esa promesa en la palabra de Dios, tan real, tan verdadera y tan fiel, de que cada momento Jesús se nos revela a nuestra vida cuando estamos necesitados de su presencia, como Jesús se acerca a cada uno de nosotros sin importarle de lo que pensamos, de lo que hacemos, sino que Jesús se nos acerca a cada momento con ese amor incondicional. Por eso, si Jesús vendría en este momento y te preguntara, ¿quién soy yo para tu vida?, declararon en este momento con voz audible, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres aquel que me dio esta oportunidad en este momento de poder estar compartiendo tu palabra, de poder estar recibiendo este mensaje. Fíjate a tu alrededor y empezá a visualizar lo positivo y a desechar lo negativo, a desechar la negación, lo que niega a Jesús. Empecemos a apartarnos de esas cosas que nos hacen negar a Jesús, que nos hacen apartarnos de Jesús. Acordémonos de ese encuentro poderoso, ese encuentro personal que cada uno tuvimos cuando Jesús se presentó a nuestra vida. Y empecemos a ser agradecidos, empecemos a caminar con Jesús, a tener un nuevo tiempo de intimidad en la presencia de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, no conozco a ese hombre. ¿Cómo que no conoces a ese hombre? Como si tuviste un encuentro poderoso con Jesús. Como si viviste con Jesús y Jesús te enseñó tantas cosas, tantos mensajes, tantas maneras de pensar que Jesús transmitió a nuestra vida para que tengamos un vivir sano, una vida bendecida, una vida en victoria. ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado de poner en práctica la palabra, de poner en práctica la enseñanza de Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos negado como Pedro en ese momento donde Jesús estaba siendo entregado, crucificado y entró el miedo, entró el pánico por la circunstancia que estaba viviendo, ese temor? No, por eso te digo, no sé qué circunstancia de tu vida estás viviendo, pero que el pánico no te haga decidir mal, que el temor no te haga decidir mal, que el temor y el pánico no te hagan alejarte de la voluntad de Dios, de aquel que tiene una promesa estable y firme, de aquel que tiene la salvación para tu vida, para tu alma. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Cuántas veces Jesús se acercó a cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces Jesús, una y otra vez, dando oportunidades para que podamos tener una vida de bendición, para que podamos tener una vida bendecida, próspera, segura?
Yo quería visualizar el miedo, el temor, el pánico por la circunstancia de lo que Pedro estaba viviendo, aquel que le había dicho, yo te voy a seguir, yo voy a hacer todo lo que vos me digas, a donde tú vayas yo voy a estar, lo que tenga que decir lo voy a decir, lo voy a declarar, lo que tenga que hacer lo voy a hacer, porque tú eres mi Dios, porque tú eres el Cristo, porque tú eres el Hijo de Dios. Pero en este momento Pedro se encontraba invadido por el miedo, invadido por el pánico, invadido por una mala decisión, dejar entrar al pecado a su vida. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Enseguida lo que Jesús le había dicho que le iba a pasar, pasó y sucedió. Dejó entrar el pecado, se dejó invadir por la circunstancia de lo que estaba pasando. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, visualizamos la escena donde Jesús es entregado, maltratado, golpeado, azotado, verdugueado. Y Pedro, al ver eso, pensó que él también tendría que pasar por eso. Y tomó la decisión de negarlo. Tomó la decisión, y como la negación viene arraigada del pecado, como el temor invade a que tomamos malas decisiones, como el pánico, el temor, las negaciones y las cosas que nos apartan de la presencia de Dios, deja entrar el pecado y el pecado empieza a devorar, empieza a comer, empieza a alimentarse de cada uno de nosotros y nos aparta. Y saliendo fuera lloró amargamente. La tristeza, la angustia, el haber tomado malas decisiones, la culpa de haber tenido una relación íntima con Jesús, caminar con Jesús, declaraciones que hemos hecho. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, te voy a seguir, te voy a honrar. ¿Y por qué nuestra vida se torna diferente a lo que hemos declarado? Si hoy tenemos que afirmarnos en la presencia de Dios, si hoy debemos tomar en cuenta lo que declaramos, lo que decimos, poder tomar tiempo para tener intimidad con la palabra de Dios, para empezar a ser transformados y cambiados y no apartarnos más de poner en práctica lo que nos hace bien. ¿Por qué estar angustiado, entristecido, con pensamientos negativos, con pensamientos de muerte? ¿Por qué el temor, el pánico una y otra vez entra en nuestra vida? ¿Por qué la inseguridad? Si Jesús nos da un mensaje estable y seguro, nuestra vida con Jesús es de protección, de seguridad, es un Padre Celestial que nos acompaña en todo momento, que está dispuesto a ayudarnos, pero nuestra voluntad debe estar movilizada a identificar lo negativo, la negación, que viene arraigada una y otra vez del pecado, del temor, de la tristeza, de la amargura, de lo negativo para nuestra vida. Mira esto qué importante. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús vino a advertirnos? ¿Cuántas veces Jesús vino a ministrarnos? ¿Cuántas veces la palabra de Dios, la presencia de Dios, personas enviadas por Dios, nos dijeron cosas que iban a suceder, cosas que iban a pasar si tomábamos malas decisiones y nos apartábamos de la presencia de Dios? Este es el tiempo de tener más acercamiento a la presencia de Dios. Y saliendo fuera lloró amargamente.
¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Cómo está nuestra vida en este momento? ¿Estamos cerca de la presencia de Dios? ¿Estamos desechando las cosas que a Jesús no le agradan? ¿Estamos caminando como Jesús quiere que caminemos? ¿O la corriente de este mundo nos está arrastrando a caminar y a hacer la voluntad de lo que el mundo quiere que hagamos? Estamos tan distraídos. Estamos tan entretenidos por la tecnología, por las redes sociales. Estamos tan cómodos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Pero ¿cuáles son los resultados de todas esas cosas? ¿Por qué estar triste? ¿Por qué estar amargado? ¿Por qué estar pasando una y otra vez situaciones negativas? ¿Por qué sentir un vacío en el corazón? ¿Por qué sentirnos así? Lo único que puede llenar nuestro corazón, que puede llenar ese vacío, que puede echar fuera el temor, que puede echar fuera todo pánico, que puede echar fuera toda enfermedad, que puede echar fuera toda circunstancia negativa, es Jesús. Aquel que vino a presentarse a nuestra vida en ese momento de necesidad, en ese momento donde conocimos la palabra de Dios, donde Jesús se presentó a cada uno de nosotros. Quizás estoy hablando a personas que se han apartado de la voluntad de Dios. Quizás estoy hablando a personas que deliberadamente están arraigados o atados al pecado. Están atados quizás a las circunstancias de nuestras propias decisiones, que deben ser hoy corregidas, y la voluntad debe ser movilizada e inclinada a buscar de las cosas de Dios, a buscar más de la palabra de Dios, a poner en práctica el mensaje. Que nuestro corazón esté alineado en la presencia de Dios, que nuestros labios declaren la palabra de Dios. No solamente que nuestra boca diga cosas bonitas, pero nuestro corazón no esté en la presencia de Dios. Que nuestro corazón ya no esté más contaminado. Que podamos tomar esa decisión, no negar más a Jesús. Pero si vos hablas bonito, pero si vos sos de esos, pero si vos estuviste en la voluntad de Dios, si vos sos de Jesús, no neguemos a Jesús como lo hizo Pedro, quizás en esa circunstancia que lo oprimía. Esa opresión que debe salir de nuestra vida y lo que empecemos a declarar con nuestro vivir diario, porque quizás con nuestra boca declaramos: sí, Jesús es mi Salvador, sí, soy cristiano, pero nuestros hechos y nuestro caminar diario dicen lo contrario. Podamos ser cristianos verdaderos, podamos desechar la pornografía, podamos desechar de nuestra vida las prácticas de lo que el mundo practica y empecemos a practicar lo que Jesús quiere que practiquemos, que podamos empezar a practicar la verdad y ya no más la mentira, que podamos renunciar a los vicios, sea la droga, sea el alcohol, sea el cigarrillo, sean vicios, sea el juego. Esos vicios o esas cosas que nos apartan de la presencia de Dios, que podamos tener pensamientos puros, que podamos tener pensamientos de bien y ya no de mal, que saquemos la malicia de nuestro corazón, una y otra vez acechando a nuestro prójimo, ventajeando a nuestro prójimo, estafando a nuestro prójimo. ¿Cuántas cosas deben ser cambiadas? ¿Cuántas cosas deben ser transformadas en nuestra vida? Pero debemos visualizar. En este momento Pedro estaba negando al Hijo de Dios. Pedro estaba negando a Jesús, aquel que le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia.
Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Sobre cada uno de nosotros Jesús edificó su iglesia. Sobre cada uno de nosotros Jesús depositó su presencia, nos entregó las llaves del reino para que podamos abrir puertas de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestra generación, para nuestros hijos. Debe haber un corte generacional. Tenemos la llave para que nuestras generaciones no estén viviendo como quizás nosotros vivimos en un pasado, que podamos tener esa sanidad en nuestro corazón, visualizando las cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Si nosotros corregimos, nuestra generación va a corregir, pero tiene que haber esa disposición de movilizar la voluntad para que esto suceda, para que la presencia de Dios nos conduzca hacia su voluntad. No sé si estás entendiendo, si estamos captando el mensaje. Tenemos la llave. Sobre cada uno de nosotros edificó la iglesia. ¿Cómo apartarnos de Jesús? ¿Cómo apartarnos de Dios? ¿Cómo estar distraído en cosas que no vienen de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Identifiquemos eso, empecemos a movilizarnos, tenemos una responsabilidad importante. Muchas generaciones se están perdiendo, muchas personas se están desviando tras el engaño, tras la mentira. Muchos se están desviando hacia las cosas que no son de Dios. ¿Cuántas decisiones el mundo está tomando por nosotros y nosotros le damos la autoridad para que tome las decisiones por nosotros? Que nuestra voluntad sea rendida a la voluntad del mundo. No, Jesús nos da la llave, Jesús nos da la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu tiene que estar en nuestro corazón, rompiendo toda esclavitud, rompiendo todo pecado, apartándonos de todo pecado que no deja progresar a nuestra generación. Debemos tomar la responsabilidad de empezar a orar, interceder, romper cadenas generacionales. Qué importante el mensaje. Y después, visualizando cómo terminó Pedro y saliendo fuera, lloró amargamente y tuvo ese encuentro con los discípulos más adelante y tomó la decisión de ir a pescar, tomó la decisión de hacer lo que hacía antes, de volver a su vieja profesión, de volver a lo que hacía antes, volverse atrás. Pero ¿cuántos lo siguieron a Pedro? ¿Cuántos también tomaron ese camino de seguirlo a Pedro? Por eso visualicemos las decisiones que hoy tomamos, cómo influyen en los demás. Las decisiones que hoy tomamos, cómo influye a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Pedro tomó la decisión de volverse atrás y sus discípulos dijeron: también vamos contigo, también vamos con vos. Y al resucitar Jesús, lo primero que hizo fue a buscar a sus discípulos. Lo primero que hizo fue a buscar a Pedro. A Jesús no le importó la negación de Pedro, no le importó lo que Pedro dijo, no le importó el pecado de Pedro. Lo que le importó a Jesús es ir a buscarlo, es tener otra vez ese encuentro para que recapacite, para que entienda que había un propósito importante en su vida. Hay un propósito importante en tu vida. Debemos levantarnos. Pedro, apacienta a mi cordero. Pedro, tú me amas. Pedro, ¿quién dices que soy yo para tu vida, Pedro? Hermano, hermana, ¿quién es Jesús para tu vida? Y si Jesús te preguntara: ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Vino a restaurar la vida de Pedro.
vino a meterlo otra vez, insertarlo de nuevo en el propósito importante. Sobre ti edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino, para que muchos sean bendecidos, para que muchos sean levantados. Qué responsabilidad importante tenemos cada uno de nosotros, porque la iglesia fue edificada sobre cada uno de nosotros y las llaves las tenemos nosotros para que otros puedan ingresar. Las decisiones que hoy tomemos van a infundir en nuestros hijos, van a infundir en cada uno de los que nos rodean. Debemos ser transmisores de la palabra de Dios. Debemos transmitir la presencia de Jesús incondicionalmente. Jesús fue a rescatarnos a cada uno para darnos una oportunidad de vida cuando estábamos perdidos, cuando estábamos entristecidos. Él apareció en cada uno de nosotros para darnos esta oportunidad importante. Debemos recapacitar, debemos visualizar eso que nos aparta de la presencia de Dios y alejarlo de nuestra vida. Jesús nos ofrece una vida sana, una vida limpia, una vida de verdad, una vida santa. La vida eterna, la salvación, no solamente para nosotros, sino para los nuestros. Empecemos a tener ese encuentro con Jesús, empecemos a interceder, orar, romper cadenas, levantarnos, restaurarnos. Señor Jesús, restaura mi vida. Si necesitas ser restaurado en este momento, decíselo. Señor Jesús, restaura mi vida, insértame nuevamente a tu voluntad. Porque hoy mi voluntad está movilizada. Movilizo mi voluntad para volver a orar, para volver a empezar a leer las Escrituras, entender cuál es el mensaje de lo que debo hacer, de lo que debo poner en práctica. No me voy a dejar arrastrar más por las corrientes del mundo. Gracias, Señor, por este mensaje importante para mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ministrarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, hermano, hermana ahí del otro lado. Sigamos meditando. Seguí meditando en esta palabra. Seguí buscando. El que busca halla. Busquemos más de la presencia de Dios, hallemos la presencia de Jesús, la revelación que hay en la palabra. No te quedes solamente con este mensaje. Jesús tiene más para hablar a tu vida. Las revelaciones de Dios, la sabiduría y la inteligencia a través de nuestra voluntad movilizada en meditar en la palabra, en recibir ese mensaje para que podamos ser sanados interiormente y podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo dispuesto. Bendigo ahí a mis hermanos del otro lado, que puedan seguir meditando, que puedan ser incentivados para buscar más y más de tu presencia, y que muchas generaciones puedan ser salvas, sanas. Y esa responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hasta otra nueva edición de un nuevo tiempo en la palabra de Dios. Te saludo con la paz de Cristo. Levántate, resplandece, porque has nacido su luz. Esa luz que viene ahora a iluminar nuestro camino, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.